Muy bien, pues estamos en la serie de diseños, ¿verdad? Estamos hablando de los diseños originales, hablando del pensamiento original de Dios para la humanidad, y hemos venido compartiendo de diferentes cosas y creo que ha sido un tiempo muy especial, por lo menos para mí lo ha sido, y he recibido testimonio de mucha gente respecto a lo que Dios viene haciendo. Y el día de hoy, como les hablaba anteriormente, pues estoy próximo a hablarles de uno de los temas favoritos para mí, y quizás muchas veces nosotros pasamos esto rápidamente, muchas veces quizás nosotros llegamos a conclusiones, decimos que lo conocemos, pero mi anhelo y mi propósito el día de hoy es que Dios nos lleve mucho más profundo, que podamos verdaderamente ir al corazón mismo de cómo nosotros nos sentimos, de cómo nosotros vivimos, y verdaderamente que podamos tener como un espejo frente a nosotros en esta mañana para saber si verdaderamente conocemos a nuestro Dios como un Padre. Vamos a hablar esta mañana de Dios Padre, y quiero que me acompañe por favor a Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, y este va a ser el primer versículo y el fundamento de todo lo que nosotros vamos a hablar en este día. Semanas atrás estuvimos hablando del plan de Dios para la humanidad, de cómo Él no desea simplemente que nos quedemos como criaturas, sino que lleguemos a esta posición de hijos de Dios. Hablamos que todos los seres humanos que han nacido y que en este momento están en el planeta Tierra son creación de Dios, son criaturas. Pero la Biblia establece que solamente una porción de estas personas son hijos de Dios. ¿Alguien recuerda cuándo es que nosotros obtenemos esa posición? Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 1 versículo 12, 14 en adelante. Por allí nos está diciendo la Biblia: más a los que recibieron a Jesús, más aquellos que en determinado momento reconocen que Él es Señor, que Él es Dios, dice la Biblia, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el privilegio, dice otra versión, de ser hijos de Dios. Y aquí el apóstol Juan nos dice algo tremendo. Dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y allí dice algo muy lindo: y lo somos. Dígale a la persona que está al lado: somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen claro eso? Levante la mano. ¿Cuántos no lo tienen muy claro? Ayúdenme allí, por favor. Levante la mano los que no lo tienen muy claro. Bueno, algunos sí, otros no. Listo. Entonces, ¿sabe qué pasa? He tenido esta misma dinámica ante grupos muy grandes, grupos muy pequeños, y realizo esta pregunta y usualmente sucede lo que acaba de pasar. La gente rápidamente levanta la mano y dice: sí, somos hijos, soy hija, soy hijo de Dios. Pero después de 30 minutos, la situación parece que cambia. No en el hecho de que antes no fueras y que ahora sí seas, sino verdaderamente el tema del día de hoy es si estás experimentando la paternidad de Dios, si estás experimentando los beneficios de la paternidad de Dios. Una cosa es tú creer que eres un hijo y otra cosa es sentirte hijo y vivir como un hijo. Así que esa es la pregunta. Esa es la pregunta importante, y quiero, para traer un fundamento muy sólido, que tratemos de contestar otra pregunta. ¿Cuándo nació esta idea de Dios? Porque aquí nos dice el apóstol Juan: mire qué privilegio nos ha dado Dios, que nos hace ser sus hijos, nos hace ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue que Dios pensó en tener seres humanos y hacerlos sus hijos? ¿Le parece importante contestar esa pregunta? ¿Será que simplemente fue cuando vino Jesús? ¿Será que fue quizás unos años antes, unos siglos antes? Vamos a la Biblia, al libro de Efesios capítulo 1, verso 3, y quiero tratar de traer este verso para que usted el día de hoy empiece a pararse en la posición de hijo, de hija de Dios. Muy importante este verso, lo que dice allí en Efesios. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuántos reciben eso y cuántos lo saben? ¿Usted sabe que ha sido bendecido por Dios? Bueno, está muy bajita la revelación. Usted ya tiene un estatus de bendición. Por eso hay mucha gente que ni siquiera te dice Dios te bendiga, sino te dice, ¿sabes qué? Bendecido. ¿Por qué razón? Porque ya eres bendecido. Ya estás bendecido por Dios. Y aquí Él dice que te ha bendecido con toda bendición en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Dice, y escúcheme por favor, versículo número 4. Dios nos escogió, diga conmigo, Dios me escogió
Este no es un tema de que tú encontraste a Dios, aunque para muchos pareciera que sí, pero realmente no. Tiene que ver con Él, con el amor eterno que Él ha tenido para ti y para mí. Y dice allí lo siguiente, y este versículo es fundamental, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Cuándo empezó esto? Desde siempre, Iván, tú estuviste en la mente del Padre Celestial. Wow. Desde siempre estuviste en la mente del Padre Celestial, hija. Juan, desde siempre. No fue simplemente que, qué sé yo, voy acá a empezar a evaluar en el 60 y tanto, cuando alguno nació y de pronto entonces conoció a Jesús en el 80 o en el 90 y entonces ahí parece que Dios dijo, wow, mira, acá existe. Esto es impresionante porque te deja saber que tú no eres un error. Con versículos como estos es que tú entiendes que el aborto no tiene la cabeza, no tiene forma ni cabeza, ni nunca se ha albergado en la mente del Padre. ¿Por qué? Porque para Dios no hay errores. Que tú naciste de pronto, como lo he hablado, de una borrachera de tu papá, ¿sabes qué? Dios tenía el control de eso. Quizás de una violación, algo que no fue planeado. Dice la Biblia que Dios mira, si tú estás aquí hoy y se ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, Dios pensó en ti desde la eternidad. Entonces dice, Dios nos escogió en Él desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Escuche esto. En amor nos predestinó, diga conmigo, predestinar. ¿Qué significa eso? Ya había un camino que Él había escogido para nosotros. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Si traducimos esa palabrita allí a un buen castellano, sería como a Dios le dio la gana. Y algunas personas entonces tienen problema con versículos como esto, porque entonces ya todos están salvos, ya Dios los escogió. Pues si quiere, ¿sabe qué? Espere que llegamos allá y pelee con Dios. Porque algunos dicen, si ya Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué entonces hago esto? ¿Para qué yo hago aquello si ya Dios escogió? Vaya y pregúntele a Él cuando llegue allá si usted es salvo y si llega al cielo. ¿Me sigue? ¿Qué decisión tomé yo años atrás? Vivir agradecido. ¿Por qué razón? Porque me escogió. ¿Le parece? ¿Le parece si usted toma esa decisión el día de hoy? Que sin importar cómo está su cuenta de bancos, que sin importar cómo está su salud, que sin importar cómo está su matrimonio, que si su papá lo dejó, que si no lo dejó, que si es feo o bonito, que si es gordo o flaco, agradezca que Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo dijo, tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser mi hija. Esto debería traernos valor, debería traernos propósito, debería traernos sentido de trascendencia. No soy un error, no soy algo fortuito, no soy una casualidad. Yo nací en el corazón del Padre Celestial y Él escogió el ponerme en el planeta Tierra en un tiempo como este. Entonces este versículo dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Impactante, impactante. No soy un error, no soy otra persona más que no tiene propósito. Fui pensado en el mismo corazón del Padre Celestial. El Padre Celestial escogió a mi papá, a mi mamá, el Padre Celestial escogió el hogar donde yo nací. Y sí, quizás en condiciones difíciles, pero hoy quiero decirte, el Padre Celestial ha estado y estará contigo en todo momento. El problema, ¿cuál es, amados? Que muchas veces estas situaciones difíciles que vivimos nos hacen endurecer, nos hacen levantar barreras, nos hacen pensar que Él no estuvo contigo cuando siempre ha estado contigo. Nos hacen pensar muchas veces como la gente dice, y si Dios existe, entonces ¿por qué permite X, por qué permite Y? ¿Sabes qué? Él es Dios. Y muchas veces nuestra justicia humana va en contra de esa justicia de Dios. ¿Por qué razón?
Porque mira, ¿acaso no te pasa si tú eres empleado que en determinado momento vas en contra de una decisión que toma el jefe? ¿Pero qué? ¿A qué decisión tenemos que llegar o a qué conclusión? Diga conmigo, es del jefe. Así que Él es Dios. Él es Dios. Entonces, vamos un poquitito más adelante. Dios entonces nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso debería darnos un sentido de valor, propósito, trascendencia. Fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser un hijo del Padre Celestial. He recorrido gran parte del continente, gracias a Dios por su misericordia, visitando iglesias. Y usualmente hago la pregunta que les dije anteriormente. Y la gente rápidamente levanta su mano diciendo, sí soy hijo, sí soy hija. Pero de nuevo quiero indagar en, ¿estás viviendo como un hijo? ¿Estás viviendo como una hija? ¿Estás disfrutando de los beneficios? ¿Conoces verdaderamente al Padre Celestial? Ese es mi propósito el día de hoy. Ese es mi propósito, el que nos podamos acercar un poco más a Él. Y esta mañana voy a ir a uno de mis pasajes preferidos en la Biblia, que es Lucas capítulo 15, y vamos a estar leyendo desde el verso 11 en adelante. Usualmente esta es una enseñanza que toma un contexto respecto a varios personajes que hay en esta parábola que vamos a estar viendo, pero el día de hoy me voy a enfocar específicamente en uno nomás de esos dos personajes, quizás en dos y no en los tres que usualmente hablo. Dice la Biblia entonces en Lucas 15, desde el verso 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en esa región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y aquí yo muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Y así empezaron a hacer fiesta. Quiero proponerle esta mañana que es factible que esta vida de este muchacho, simplemente voy a hablar el día de hoy del muchacho, de este muchacho menor, que esta vida de este muchacho menor en muchos casos va a representar lo que muchos de nosotros vivimos. Número 1, este muchacho era un hijo, diga conmigo un hijo. ¿Por qué sabemos que era hijo? Primeramente porque Jesús lo dice. Segundo, porque el muchacho pide una herencia. Solamente aquel que es hijo pide una herencia. ¿Y qué sucede? Que esta mañana muchos de nosotros hemos levantado la mano y hemos dicho, yo soy hijo, yo soy hija. Y es factible que tú hayas reclamado como tal esa herencia de la cual hemos venido hablando, la herencia de la salvación, de saber que en el momento en el que nosotros muramos vamos a ir al cielo. Y es factible que hayas empezado a experimentar ciertas cosas aquí en el planeta Tierra, en esta vida. Beneficios como la sanidad, beneficios como que quizás Dios te sacó de la depresión, quizás eras alcohólico, quizás tal vez no eras en términos humanos tan malo. Pero entonces Dios pues restauró tu lengua y ya no dices las barbaridades que antes decías. O quizás Dios restauró tu pensamiento y ya tu mente no está gobernada por lo que años atrás estaba gobernada. Pero la pregunta que quiero plantear esta mañana es si estás viviendo en la plenitud que viven los hijos de Dios.
y encuentro aquí varias cosas. Lo primero que encuentro es que un cristiano, un hijo de Dios, porque recuerde, este es un decreto divino. En el instante en el que usted toma una decisión verdadera, consciente y real, y usted dice, yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo reconozco que soy pecador, en el cielo hay un decreto divino. Es como si estamparan algo donde dice, a partir de este momento, Omar ya no es simplemente una criatura, sino es un hijo. ¿Estamos claros? Entonces hay personas que ya han tomado esa decisión en el pasado. Creo que aquí la gran mayoría, si no todos, lo hemos hecho. Pero que tú hayas tomado esa decisión no significa que conozcas al Padre Celestial. ¿Me acompañan? Eso no significa. Tú puedes inclusive decir palabras. Tú puedes, por ejemplo, pararte y decir, Padre, yo te doy gracias. Papito lindo, yo te amo. Tú eres mi papá, pero eso y que sea una realidad en tu vida son dos cosas totalmente diferentes. Y es con lo que vamos a tratar de lidiar en esta mañana. Aquellos hijos de Dios que no conocen al Padre Celestial van a tener, por lo menos encontré, 4 características que están presentes en su vida. Número 1, de nuevo, aunque conocen al Padre, van a estar lejos de Él. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que este muchacho pidió la herencia y se fue a un país lejano. La pregunta que quiero plantearte esta mañana es, y quiero que seas honesto contigo mismo. No me vas a contestar a mí, pero sé honesto contigo mismo. Dios, el Padre, ¿es cercano para ti? No me contestes, contéstate tú. ¿O será que simplemente en tu mente está este concepto de ese viejito allá, quizás como nos lo imaginamos, que está por allá, en el séptimo cielo, por allá en el universo, teniendo cuidado de los planetas, de los cometas, en determinado momento estornuda y entonces tiembla, pero por allá está, existe, pero aquí, a mi lado en el día a día, no lo siento. No siento su respaldo. No siento su presencia. Es factible que tú en el tiempo de la adoración, estamos acá cantando y el pastor Omar pasa y dice, wow, qué presencia tan dulce hay esta mañana. Y tú estás diciendo, ¿de qué está hablando este Señor? En determinado momento estás allí, estás viendo quizás aquí o al lado tuyo una persona que está llorando. ¿Por qué razón? Porque quizás está teniendo un momento de intimidad con Dios el Padre. Y tú estás diciendo, ya está loca, ¿qué le pasará? ¿O es factible que tú seas de aquellos que cuando alguien dice que yo siento que Dios me ha hablado para ¿qué? Este muchacho se fue a vivir en una tierra lejana y es factible que en medio de nosotros haya personas que vienen todos los domingos y te discipulan los martes. Y cada 15 días vienes a las noches de amar y cuidar y te hablan del matrimonio, pero Dios es un concepto para ti. Tengo que ir a la iglesia porque yo creo que es adecuado, porque yo creo que es bueno, porque yo creo que allá me van a enseñar algo bueno, pero a ti, al lado tuyo, no lo sientes. Número 1. Y de nuevo, es factible que hayas tomado una decisión personal por Jesucristo, que el día que mueres vas a ir al cielo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Estás dejando de disfrutar uno de los amores más grandes que existe, sino el mayor. El ser amado por el Padre. Número 2. Otra de las cosas que yo entiendo que sucede y no quiero generalizar, pero quiero explicar lo que veo en la vida de este muchacho. Una persona que no conoce al Padre Celestial va a ser una persona que pasa necesidades. Y escúcheme, no estoy diciendo con que en determinado momento usted tenga ciertas crisis, porque esas crisis nos van a servir para crecimiento, nos van a servir para conocerle aún mucho más, pero el problema es cuando tú vives.
Tu vida es una crisis. Ese no es el diseño del Padre. Y ahorita vamos a ver la contraposición. Dice que este muchacho, en determinado momento, al estar tan lejos, dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Y entiéndame, no me refiero tan solo al área financiera, pero está incluida allí. ¿Por qué razón? Se los he dicho y el día de hoy voy a hablar mucho de ella. A Mariana le importa 3 pepinos que yo tenga plata o no para pagar la casa, la luz, el agua o para comprar alimento para ella. No le importa, ya no se preocupa por eso. ¿Por qué razón? Porque papá es quien tiene que preocuparse. Hace poco llegué a casa con ella y precisamente ese día se había dañado un tubo del agua. Y llego y ella empieza, tete papi, tete papi. Yo digo, Dios santo, ¿de dónde saco agua? Tete papi, y ahí va subiendo. ¿Por qué razón? Porque ella sabe que su papá le tiene que dar tetero y le importa muy poquito de dónde va a sacar la leche y el agua. ¿Quién estaba sufriendo? Llamando a la administradora, mire, ¿qué pasó? El agua, no sé qué. Entonces voy al supermercado a comprar. De pronto se me ocurrió, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Abro, hay hielo. Entonces métalo en el microondas, descongélelo para hacer el tetero. Ah, ninguno se les había ocurrido, ¿verdad? Ah, ya tienen una solución. Ella no estaba preocupada. Y dice que este muchacho, escúcheme, al estar lejos del Padre, porque esta parábola nos está hablando es del Padre Celestial. Al estar lejos del Padre, dice, comenzó a pasar necesidad. Y entonces mire lo que pasa allí, dice, así que fue y se consiguió un empleo como con un ciudadano de aquel país. Ahí están estos hijos de Dios que no conocen al Padre Celestial y que se pasan su vida resolviendo las cosas en sus propias fuerzas. Y a lo único a lo que llegan es a más cansancio. Entiéndame. Esta mañana no vengo a decirle, el día que conozcas al Padre Celestial se van a acabar todos tus problemas y vas a vivir en una nube y vas a flotar. No te estoy hablando de eso. Pero te estoy hablando que vas a tener la certeza de que papá cuida de ti. No hay nada más complejo que andar en la vida sin tener el respaldo de Dios. Entonces estamos hablando del área de las finanzas, claro que sí, pero vamos a estar hablando de necesidades en muchas otras áreas. Donde la vida abundante de Dios no se manifiesta en tu vida, ahí hay algo con lo que tenemos que lidiar. Porque sabes algo, sí estamos supuestos a vivir una vida superior al resto de las personas. Porque entonces, ¿para qué vino Cristo? Hello, ¿alguien me sigue? Tu matrimonio debería ser algo que está muy por encima del resto de la gente. Tu negocio debería estar muy por encima del resto de la gente, entendiendo que vamos a pasar momentos de dificultad, pero esa no puede ser la regla en tu vida. Esa no puede ser la regla en mi vida. Porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tanta necesidad tenía este muchacho que se fue a conseguir trabajo. Y no cualquier trabajo. Aquellos de ustedes que conozcan un poco respecto a la cultura de Oriente, del Medio Oriente, es factible que hayan conocido, si no se lo dejo saber hoy, que según la misma Biblia en el Antiguo Testamento existían animales que eran inmundos. Animales que eran impuros, catalogados por la Biblia, dentro de los cuales estaban los cerdos y continúan estando para ellos. Un animal inmundo, pues imagínate, ¿cómo lo defino? Si nomás con la palabra yo creo que ya queda claro, ¿verdad? Traigámoslo a nuestro contexto aquí. Vamos a estar hablando algo así como de
qué sé yo, de que tú seas un cuidandero de ratas. O que seas un cuidandero de cucarachas. O no sé qué otro animal te produce algo de, no sé si la rata o la rata bien fea, ¿verdad? Esa bien cochina o qué sé yo, qué animal te produce repugnancia. Eso es un cerdo para ellos. Entonces el punto número 3, porque ya dijimos, el primero vamos a estar lejos, el punto número 2 vamos a pasar necesidad. Punto número 3, no vamos a tener clara nuestra identidad. No vamos a tener clara la certeza de que somos hijos. Y cuando pasa eso, entonces, ¿qué le sucede a este muchacho? Que él, siendo un judío y sabiendo que los cerdos son animales impuros o inmundos, dice que estaba en una crisis tan grande que por lo menos quería comer, no cerdo, la comida que le daban a los cerdos. Es decir, que si lo traemos acá, no es, ay, voy a comerme una ratica asada. No, es, voy a comerme lo que la rata come. Porque tengo tanta hambre que por lo menos eso voy a comer. ¿Alguien me sigue esta mañana? La pregunta es, ¿qué estás comiendo tú? La pregunta es si tienes clara tu identidad. Porque ya mismo voy a ir a lo que el Padre quiere para los hijos. Número 1, entonces, lejanía cuando el Padre quiere intimidad. Número 2, voy a pasar necesidad cuando el Padre lo que quiere es darnos en abundancia. Número 3, no voy a tener clara mi identidad y voy a estar haciendo cosas que no estoy supuesto a hacer como hijo de Dios. Pero como estoy tan lejos y no tengo mi posición clara, va a ser normal para mí. Va a ser normal para mí entonces vivir en odio, rechazando, amargado, porque seguramente se vive así y no estás viviendo como un hijo del Padre Celestial. Número 4, vas a pasar hambre. Y esto tú lo aplicarás a tu vida. ¿Cómo pasa una persona hambre? No tan solo estoy hablando del alimento físico, pero estoy hablando quizás de esta penosa situación que es la cosa más fea que yo creo que puede existir, y es no poder tener alimento del Padre Celestial, no sentir que Él te habla, no sentir que te guía, no sentir que Él camina al lado tuyo y lleva tus pasos por donde tienen que ir. Hambre espiritual. Lo que entiendo que sucede en aquellos que no conocen al Padre Celestial. Sin embargo, al abrazar la paternidad de Dios, quiero hablarles brevemente de lo que nosotros vamos a encontrar. Porque allí lo vemos y le pido al Espíritu Santo que usted no tome esta enseñanza de una manera liviana, porque esta enseñanza puede transformar su vida para siempre. Si usted simplemente está viniendo cada domingo y para usted no es emocionante la oración, para usted no es emocionante la Biblia, si para usted no es emocionante adorarle a Dios, es factible que no conozca al Padre. Y tengo un problema con eso, porque algunos pueden decir, yo ya me relaciono con el Espíritu Santo, yo ya conozco a Jesús, pero Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es decir, estamos supuestos, y toda la obra de Jesús y toda la obra del Espíritu Santo es llevarnos a conocer al Padre. No sé si me siguen. Dice la Biblia, y allí lo leímos, que Él nos predestinó para la adopción, y esa adopción es un espíritu que dice Romanos 8:15. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino uno de adopción como hijos, por el cual pueden clamar, papito. ¿Qué obtenemos cuando nosotros verdaderamente tenemos esta revelación de la paternidad? Recuerde, quien no lo conoce está lejos. Quien lo conoce, porque dice entonces allí la Biblia que en determinado momento, esta versión dice, él cayó en cuenta, otra versión dice, volvió en sí. Volvió en sí. En determinado momento este muchacho, yo creo que empezó a ver alrededor y dice, pero ¿qué es esto que yo estoy haciendo?
¿Qué es esta condición de vida que estoy teniendo? ¿Cómo es factible que esté lejos de mi papá cuando mi papá me ama? ¿Cómo es factible que esté pasando hambre cuando en la casa de mi papá hay comida de sobra? ¿Cómo es factible que esté buscando comida de cerdos cuando él tiene para mí banquete? ¿Cómo es factible que huela a cerdo? ¿Quién ha ido a una cocheriza o como se llame? Porqueriza, no sé cómo se llame. Chiquero. Cochera, o bueno, como se llame. Lugar de residencia de los cerdos. ¿Alguien ha pasado a una milla de eso? ¿Usted sabe a qué huele? Es como amoníaco, es una cosa, imagínese usted vivir allá metido cuidándolos y querer comer lo que ellos comen. Imagínese usted cómo huele. Entonces dice que volvió en sí. Y mi oración es que muchos de nosotros volvamos en sí esta mañana. Que muchos de nosotros podamos decirle esta mañana al Padre, Padre, dame la revelación de tu paternidad. No quiero simplemente seguir siendo otro cristiano más. No quiero simplemente esperar a morirme para entonces vivir bien. Hello. Porque Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, empieza en el instante en el que tú lo recibes. Se tiene que empezar a manifestar en tu vida cambios verdaderos y profundos. Y entonces dice la Biblia que este muchacho volvió en sí y dice, un momento, aún los empleados de mi papá viven mejor que yo. No es correcto. Voy a regresar donde mi papá y voy a pedirle que me contrate. ¿Tú te imaginas eso? Que tu hijo se vaya de tu casa, que vaya y viva tantas cosas, María Eugenia, por allá, yo no sé, viviendo, cualquiera de tus hijas, viviendo cosas terribles. Que se vaya Paula, que se vaya alguna de tus hijas, de tus hijos, que se vayan y viva tan difícil que en determinado momento te llame y te diga, Tony, me puedes contratar en la empresa, pero quiero estar cerquita a ti. Papi, pudieras contratarme, o señor Barberi, pudieras contratarme. Yo perdí. Sé que me porté tan mal que perdí los beneficios que yo tenía. Es más, ya me diste la herencia. ¿Será que por lo menos me puedes contratar? Esa fue la decisión que él tomó. Y dice entonces que emprendió ese camino de regreso a donde estaba el Padre. Paréntesis, el Padre ha estado siempre en el mismo lugar. Tú pudiste empezar a caminar y alejarte, pero Él ha estado allí en el mismo lugar esperando por ti. Verso 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. ¿Tú te imaginas como papá ver uno a su hijo en esa condición? Aquellos que somos papás. Y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Vemos la contraposición? No conoces al Padre, vas a estar en un país lejano. Conoces al Padre, Él va a salir a tu encuentro. Y este es un ejemplo simplemente. Y así venga oliendo literalmente. Usted ya se imaginó a qué, ¿verdad? Así venga oliendo a lo que venga oliendo, dice que el Padre salió y lo abrazó. Y no solo eso, sino cogió y lo besó. Algunos de ustedes a veces me ven. Algunos de ustedes me ven de pronto y me ven medio raro porque yo cojo y le doy un beso a este o a este. ¿Por qué razón? Porque eso es la paternidad que está allí. Y algunos dirán, ay, mire tan mariposita el pastor. Mariposita nada.
Mariposita nada, yo tengo clara mi identidad. Y no tengo ningún problema. Y acá dice que el Padre Celestial salió y lo besó y le dijo, hijo. Ya iba a empezar, él iba a empezar a decirle, papá, mira, es que vengo. Ni lo dejó hablar. ¿Quiere mirar allí? Ni lo dejó hablar. Tus excusas delante de Dios, Él lo único que quiere es tenerte cerca. Tenerte cerca. Gracias. Miren lo que dice. No se me vayan. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y dice allí, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Imagínese el hijo hablándole, papá, mire por favor, es que yo quiero pedirte perdón porque X, porque Y. ¿Qué está esperando usted que el papá haga? Lili, en muchos casos ese es el concepto que tenemos. Y por esa razón no regresamos a Dios cuando pecamos. Porque tu papi, si lo tuviste, en el momento en el que tú, en determinada instancia, te arrepentiste, ¿qué escuchas? Ya era hora, ¿no? Ya era hora que viniera. Porque se dio cuenta lo que hizo, ¿verdad? ¡Pah! Si lo tuviste. Si no lo tuviste, aún mucho peor. La gran marca que el ser humano tiene para no conocer al Padre Celestial está basada en la relación que tuvo con el Padre terrenal. Y cuando tú no tuviste papi, por eso se te hace tan difícil relacionarte con Dios el Padre. Porque si ese hombre que estaba supuesto a estar contigo ahí al lado no estuvo. Porque si ese hombre que estaba supuesto a acariciarte, lo que recibiste fue golpes. O si ese hombre que, como hace poco escuchaba a una persona que la decisión que tomó fue esconderse en el closet porque no sabía que papá iba a llegar. ¿A qué me refiero? Que si llegaba en sano juicio, llegaba a romper todo. ¿Por qué razón? Porque tenía ira por dentro, y si llegaba borracho, entonces ese día, si era el día que venía y abrazaba y era cariñoso, y era una cajita de sorpresas. Aquel quizás que nunca te dijo, estoy orgulloso de ti. No sé cuál es tu historia, yo conozco mi historia. Es más, aún yo, mire, conociendo la Biblia, siendo pastor, delante de Dios les digo, me equivoco con mi hija. Me voy a equivocar con mi hija. Voy a tratar de hacerlo mejor. Mira, aquí yo tengo hombres que yo sé que han sido buenos padres, pero ni usted, mire, no tiene alitas. Julio, usted no tiene alas, ni aureola. No existe, somos humanos. Y eso que va a generar, va a generar un vacío en el corazón de todo ser humano que solamente lo llena el Padre Celestial. Nadie más. Mira, y yo me esfuerzo. Y yo sé que yo me equivoco, y allí después voy y oro, Señor Padre, guarda su mente, guarda su corazón. Te pido que no tenga que venir a visitar después a los pastores para sanidad interior y todo este tipo de rollo, porque soy humano. Imagínate, soy humano, conozco la Biblia, imagínate, pobrecito tu papi, pobrecita tu mami, porque ellos fueron víctimas de sus papás y ellos de sus papás. Y algunos entonces estamos resentidos con nuestros padres terrenales y por esa razón no has podido abrazar la paternidad de Dios. Porque ellos fueron víctimas. Y dice aquí entonces, número 1, el padre ¿qué hizo? Vino y le besó. ¿Qué otra representación de intimidad que un beso? Alex, no le dejó hablar. Es factible que, de nuevo, regreso a donde estaba, que este muchacho viene y dice, papá, es que mira, te vengo a explicar que no sé qué, y el papá, mire lo que contestó el papá. Están aquí, ven, otra vez, ven para acá. Viene cochino, viene maloliente y viene y me empieza a exponer por qué razones yo lo tengo que permitir
¿Por qué razones yo lo tengo que contratar? ¿Me está escuchando? No recibir en mi casa. ¿Cuál era la expectativa que él tenía? A ver si consigo trabajo. Y él me viene aquí a hablar de todas las cosas por las cuales él puede conseguir trabajo, conseguir un empleo conmigo. Y mira entonces lo que dice. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame su hijo. Versículo 22. El padre ordenó a sus siervos, ni siquiera le contestó. No se puso a argumentar con él. El papá, yo me imagino en la cabeza, ay, qué bruto es. Este muchacho todavía le falta. Si yo lo único que he estado esperando desde el día que él se fue es este momento otra vez. Hijo, mira, tú puedes saber, es que ni le dijo nada. Lo único que él hizo fue que se volteó y dijo, pero entonces él ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. No un uniforme de empleado. Estabas por allá sucio. Estabas por allá alejado. Tú vienes a mí, yo te abrazo y te beso. Te doy el mejor vestido, que es una representación de mi protección sobre ti. Pónganle también un anillo en el dedo. ¿Qué tiene que ver el anillo? En la antigüedad, los contratos, los decretos se sellaban, se firmaban con el anillo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Tú vienes aquí buscando un empleo, yo te restablezco como jefe sobre todos los que están acá. Yo nuevamente establezco sobre ti la autoridad que tienes porque eres mi hijo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. ¿Qué creo que representan las sandalias? Si usted dice, ¿sabes qué? Te voy a poner unos zapatos que te lleven al destino y al propósito. Son unos zapatos y unas sandalias especiales para que no te vuelvas a alejar de mí, para que no vuelvas a estar lejos de mí, sino que ellas mismas van a caminar al lado mío y te van a llevar a tu propósito y a tu destino, a aquello que yo preparé para ti. ¿Y este muchacho qué era lo que quería comer? Algarrobas, comida de cerdo. Mire lo que el padre dice. Traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto. ¿Cuántos hijos muertos estarán por allí o por aquí? Mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Esta parábola nos habla del corazón de nuestro Padre. Esta parábola nos habla de aquel que leímos atrás, que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para la adopción por medio de Jesucristo, para que fuéramos hijos suyos. Esta parábola nos habla del corazón del Padre. Esta parábola nos habla de la intimidad que Él desea tener con nosotros. Esta parábola nos habla de la autoridad que Él nos quiere dar. Esta parábola nos habla de la protección que Él nos quiere dar, del sentido de propósito y del banquete que Él quiere servir delante de ti. La pregunta es, ¿cuál fue, si la tuviste, la relación con tu papá? ¿Cómo fue
tuviste. Esos tiempos de intimidad. Muchos de nosotros fuimos quizás todos criados en América Latina, donde el machismo reinó, donde como niños no podíamos llorar porque usted sabe quién llora, ¿verdad? Y si llorábamos quizás, no estoy hablando de mi padre, tuve el honor y la bendición de tener un hombre muy bueno como papá. Un hombre que no fue violento. Un hombre que estuvo allí siempre. De verdad, mi papá sobresaliente, un tremendo hombre de Dios. Y conocí a Jesús yo cuando era pequeño, desde siempre. Yo nací en un hogar cristiano, me llevaron a la iglesia desde pequeño, pero pasaron 30 años de mi vida para conocer al Padre. Hace 12 años, quizás 13, conozco al Padre Celestial. Es el gran ausente de las predicaciones de las iglesias. Nos enfocamos en Cristo, en Jesús, y Él tiene que ser nuestro centro porque Él es el autor, consumador de la fe. Él es el centro de nuestra adoración. Él es el Señor, Él es el Salvador. Algunos nos enfocamos en el Espíritu y estamos enamorados del Espíritu Santo y no hay nada malo con eso. Y entiéndame, en la Trinidad no hay celos. Pero el fin de todo es el Padre. El libro de Corintios dice que llegará el momento cuando Jesús haya puesto a todos los enemigos en el estrado de sus pies, cuando Él le regresará el honor, la gloria, el trono al Padre. Tú no fuiste creado para ser siervo de Dios. Lo repito, no fuiste creado para ser siervo de Dios. Fuiste creado para ser un hijo o una hija. Fuiste creado para vivir de acuerdo a esto que estamos hablando. Eso no se está manifestando en tu vida. En esta mañana quiero pedirte algo. Quiero pedirte que tengas citas con los pastores. Quiero pedirte que hables con ellos. Quiero pedirte que vayas en un proceso para sanar, para restaurar. Porque si no, lo único que vas a hacer es prolongar este tiempo de lejanía, cuando Él desea estar cerca de ti. Acabo de tener un par de días muy especiales con mi hija. Mi esposa estaba de viaje y pasamos mucho tiempo con ella. Y yo sé que Dios lo preparó para esta prédica, porque me equivoqué con ella, porque la amé, porque viajamos en avión juntos, porque jugamos juntos, porque hicimos un montón de cosas juntos, comíamos juntos. No que no lo haga usualmente, pero esta vez no sé si me entienden. Estábamos solos, ella y yo, nadie más estaba en la casa. La peiné. La peinaste mejor tú. Ayer fuimos a que saludar a sus abuelitos y a su tío que venía de Colombia ahí. Y ella estaba feliz de ver a sus abuelitos, pero inmediatamente se regresaba y se metía en las piernas de papi. Upa, papi. Upa. Ese es el diseño. Quisiera tenerla en este momento para que ustedes pudieran ver. La pudieran ver aquí, cómo se recuesta. Porque eso es lo que Dios quiere. Tenerte en sus brazos, cercana a su corazón, sentir la protección de papá. Así que esta mañana pido a Dios que eso que dice Romanos 8:15 lo vuelva a leer.
Porque no han recibido ustedes un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual ustedes pueden clamar a Dios, papito.